Muy buenas noches. ¿Me pueden escuchar? ¿Cómo Hola, buenas están? Muy noches. buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Asumo que también pueden ver mi pantalla. Vamos a desarrollar la primera sesión de nuestro curso de riego tecnificado y fertirriego. ¿Ya? Como todos sabemos, esta área de la optimización, no solamente de la conducción, sino sobre todo de la aplicación del volumen de agua en las unidades de producción parcelaria, es sumamente determinante para el éxito de cualquier propuesta productiva agrícola. Hasta la fecha, el ser humano, con todos los avances tecnológicos que pueda generar y que pueda percibir más adelante en una proyección de 20, 50 años, no ha desarrollado una propuesta en la cual pueda desligar la actividad agrícola, la producción de la actividad agrícola, del recurso hídrico. No hay. Este recurso es necesario para el éxito de la conducción de una propuesta de inversión agrícola. Se han desarrollado técnicas para poder desprendernos del recurso suelo. No está la hidroponía, la aeroponía, pero no hay ninguna técnica, ninguna propuesta hasta la fecha en la cual nos desprendamos del recurso hídrico. En ese sentido, entendemos la importancia de este curso. Ahora bien, vamos a contextualizarlo rápidamente, ¿ya? Para nuestro caso específico de Perú, este conjunto de actividades tienen también un respaldo normativo, es decir, hay toda una estructura normativa que el Estado ha generado y que también va a permitir en determinado momento, ya esto lo desarrollarán a través del gestor de negocios, del gestor de la propuesta, etcétera, el acercamiento a fuentes de inversión con tasas preferentes para el establecimiento de estas propuestas de desarrollo tecnológico. Y se enmarca dentro de lo que conocemos como el manejo, la gestión de los recursos hídricos, ¿no? Que tiene todo un marco normativo bastante grande, bastante complejo, muy bonito, interesante, pero que lo vamos a resumir en esta oportunidad. El marco normativo está dado principalmente por la Constitución y luego por la Ley de aprovechamiento sostenible de los recursos renovables. Uno de ellos, el recurso hídrico, que indica que el Estado debe de promover estrategias, políticas, lineamientos orientados al manejo racional de los recursos naturales, el recurso hídrico entre ellos, teniendo en cuenta su capacidad de renovación, evitar su sobreexplotación y reponerlo cuantitativa y cualitativamente, ¿no? Dentro de esto, los proyectos de riego tecnificado se enmarcan en este segmento. Evitar su sobreexplotación a través de un uso más eficiente del mismo. La eficiencia de uso, como todos entendemos, va a estar dada por la tecnificación del sistema de riego. A sistema de riego más tecnificado, más eficiente también el mismo. Y para esto el Estado ha establecido una serie de políticas para facilitar el acceso, la implementación de estas estrategias de innovación. Una de ellas es de usarla dentro de un contexto de derechos y condiciones de uso y promover la inversión para su gestión eficiente. Esta palabrita, promover la inversión para su gestión eficiente, conlleva no solamente la inversión del Estado, ya no solamente del Estado, sino también del sector privado. Hay una serie de mecanismos que el Estado ha generado y está generando para facilitar el acceso de propuestas para la mejora o para la innovación o la tecnificación del uso del recurso hídrico.
Obviamente, cuando se habla de innovación o tecnificación, se está hablando pues de los sistemas de riego tecnificado. Aparte de eso, hay toda una propuesta de un sistema nacional de gestión de los recursos hídricos que tiene dos objetivos fundamentales. El coordinar la gestión integrada del recurso, ¿no? Buscando su aprovechamiento sostenible, su conservación y el uso eficiente. Cuando hablamos de uso eficiente, hablamos también de riego tecnificado. Entonces, todo esto está contemplado ya por nuestro marco normativo. Pero además de eso, hay un objetivo más definido, ¿no? Es promover la elaboración y ejecución de estudios o proyectos, dice, ¿no? En materia de gestión de los recursos hídricos. Cuando siempre que se habla de gestión, se habla en primer lugar de un aspecto normativo, luego de un aspecto administrativo, de un aspecto operativo y de un aspecto financiero. Este aspecto financiero va a estar asumido por el mismo Estado a través de proyectos de riego tecnificado que tienen una ficha específica. Ustedes pueden revisarla en InvierteP y de ahí pueden descargarla. Y también a través del fomento de inversión del sector privado en sistemas de riego tecnificado, ¿no? Hay toda una estructura que ustedes puedan revisar y a la que pueden ver si hay oportunidad o no de acceder. Este segundo objetivo se traduce en estos lineamientos: una promoción del uso sostenible y el equilibrio de la oferta y demanda. Lo que es riego tecnificado se enmarca dentro de estos dos lineamientos grandes. Ese es el marco normativo por el cual en nuestro país se vienen implementando o se vienen orientando esfuerzos para la tecnificación del riego. Ahora, además de eso, hay que recordar algo. Cuando se habla de riego tecnificado, siempre se va a hablar de un esfuerzo de una optimización de la aplicación del recurso hídrico intraparcelario. Siempre que se habla de riego tecnificado, se está hablando de la eficiencia de aplicación parcelaria. Esta es la parcela y el riego tecnificado, que va a estar acá, ¿ya? Va a estar así. Vamos a encontrar otra estructura por acá y qué sé yo. Siempre va a estar orientado a la eficiencia de aplicación intraparcelario. ¿Qué quiere decir eso? Dentro de la parcela. El mismo Estado lo conceptúa así. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué nos da a entender? Que además de eso, el Estado va a hacer todo un conjunto de esfuerzos, o debería de hacerlo, para entregarte acá en la cabecera de parcela, acácito, ¿ya? Un volumen de agua apropiado. Ya la gestión interna de ese volumen de agua va a ser de tu responsabilidad. Y es ahí donde va a aparecer el riego tecnificado. Ahora, ¿por qué es pertinente o por qué debemos de tomarlo en cuenta? Principalmente debido a una serie de ventajas. Ventajas que parten desde la eficiencia de riego, es decir, de la aplicación. No estamos hablando acá de eficiencia de la conducción, sino eficiencia a nivel de la aplicación o de la incorporación en la parcela para atender la demanda de nuestro cultivo. Y lo vamos a comparar con el sistema convencional. Cuando hablamos de mejora en la eficiencia, si lo comparamos con el sistema convencional, estamos hablando en el mejor de los casos o en el peor de los casos de duplicar la eficiencia del sistema de inundación. El sistema de inundación es eficiente en un 40 a un 65%. Este 40 va a ser sin ningún tipo de mejora, este 65 va a ser si incorporamos mangas, ¿no? Las famosas mangas de riego.
Eso va a permitir que no haya mucha pérdida de agua en el proceso de aplicación a nivel de los surcos, pero ya como va a discurrir en los surcos, ahí sí vas a perder bastante de la eficiencia, ¿ya? Pero si hablamos de la tecnificación, en el peor de los casos, si hablamos de incorporación de riego por aspersión nada más, estamos hablando de un incremento de la eficiencia hasta un 80-85%. Dependiendo de los casos particulares, se llegará a 85%, ¿no? Pero si hablamos de goteo, estamos hablando ya de un incremento hasta un 90-95%. ¿Cómo lo vamos a entender esto? ¿Ya? ¿Cómo entendemos esto? Si digamos, esta es tu parcela, tienes una parcela, digamos, de 20 hectáreas en total, y tu volumen de agua, tu caudal es de 10 litros por segundo. En un sistema por inundación, una vez que el agua es entregada acá en la cabecera, tú con este volumen de agua vas a poder, y digamos que con estos 10 litros por segundo atenderíamos todas estas 20 hectáreas, ¿ya? Pero como hay una pérdida, vamos a asumir de que la pérdida es de 50%. Quiere decir que de estos 10 litros por segundo que te entregan acá, tú capitalizas únicamente 5 litros por segundo. Es decir, tú puedes atender únicamente la mitad de tu predio. Solo vas a atender 10 hectáreas bajo un sistema de riego por inundación. ¿Podrías atender algo más? Difícilmente, porque vas a tener pérdidas en el proceso de aplicación. Como es escorrentía, este es tu suelo, ¿no? El agua discurre por acá y se va perdiendo por infiltración y también por evaporación. Y sobre todo, no te permite atender la demanda puntual de tu cultivo, ¿no? Tienes la planta acá, la otra planta está acá, la otra por acá, pero el agua no se va directamente, no es que salta acá, uy, me voy hasta acá y luego acá y luego acá, sino que va a ir discurriendo a lo largo de toda la extensión y toda la longitud del surco y va a irse quedando en todos los puntos. Pero si implementamos, digamos, el riego por aspersión, ¿ya? Si implementamos el riego por aspersión, ya no vamos a tener una eficiencia del 50, sino del 80%. ¿Qué quiere decir eso? Que acá vas a tener un volumen equivalente a 8 litros por segundo para atender tu demanda. Eso traducido a áreas quiere decir que vamos a poder atender hasta acá, ¿ya? Vamos a ponerlo 5 acá. Todo esto más. Con riego por aspersión podríamos atender estas 3 hectáreas adicionales. Pero si implementamos un sistema de riego por goteo que la aplicación de agua es muy, muy puntual, podemos llegar hasta un 95%. Vamos a ser un poco más conservadores y vamos a decir que llegamos solo hasta el 90% y tendremos 1 hectárea más. Entonces, con riego por goteo, lo que vamos a poder atender es todo esto, ¿no? En total, perdón, aquí es 6. En total, vamos a poder atender hasta 18 o 17 o 18 hectáreas, acá es 2, ¿no? Hasta 18 hectáreas de nuestras 20 hectáreas. Bien gestionado, esto podríamos trasladarlo hasta 19 hectáreas. Quiere decir que con la implementación de sistemas tecnificados de riego, con el mismo volumen de agua que nos entregan, sin necesidad de pedir una mayor asignación, vamos a poder atender hasta el 95% de nuestra área productiva, lo cual implica, ¿no?, mayores ingresos.
porque no vas a gastar más volumen de agua, no vas a pedir una mayor asignación. Obviamente harás una mayor inversión porque vas a requerir más o vas a implementar más áreas de cultivo, pero estas van a ser recompensadas, digamos, en los márgenes de utilidad. Esa es la principal ventaja de la tecnificación del riego. Luego ya vienen otro conjunto de ventajas asociadas más a aspectos técnicos, aspectos ambientales, que también es importante tenerlas en cuenta. Por ejemplo, el sistema por inundación es factible solo en terrenos planos o con ligera pendiente a favor. Es decir, solo se va a llevar adelante con pendientes positivas. En algunos casos, pendiente negativa, pero esta pendiente negativa ya va a implicar la incapacidad o la inaplicabilidad del sistema. En cambio, los sistemas tecnificados, ¿ya? El de aspersión y el de goteo en este caso, te va a permitir atender áreas que tienen cierto declive o cierta pendiente algo más pronunciada. El sistema por goteo incluso no solamente te va a permitir atender la demanda de tu cultivo o poder llevar cultivos en pendientes positivas, sino incluso en pendientes negativas, ¿no? Porque tú vas a poder bombear el agua hasta un punto y de ahí lo vas a poder distribuir, ¿no? Y como va a estar la distribución de las cintas va a ser en sentido de la pendiente y va a estar bastante cerca al suelo, no vas a tener mucha pérdida de agua. En cuanto de consumo, ya habíamos hablado de esto. En cuanto al control y la distribución, en el sistema de inundación es bien difícil controlar la distribución del cuerpo de agua porque esta se va por gravedad, ¿no? Por inundación. En cambio, en el sistema de aspersión es un poco más fácil controlar y en el sistema de goteo el control del recurso hídrico es casi total, ¿no? Porque podemos hacer a través de los distintos cálculos la estimación de caudal necesario para poder atender la demanda exacta o muy, muy exacta de nuestro cultivo y asignarle también el volumen. Incluso podemos definir nosotros qué áreas o qué predios o qué sectores de la parcela se va a atender en un determinado momento y cuáles no. Incluso se puede llegar a determinar si hay sectores de o hay partes del sector o del subsector que requieren mayor atención, ¿no? Porque está más al borde, sufrió un periodo de baja temperatura y requiere algo la reposición de nutrientes, la reposición de recurso hídrico con mayor atención y se puede orientar en ese sentido. En cambio, con riego por inundación no se puede hacer lo mismo, ¿ya? En cuanto a la distribución, a la diferencial de cota, esto lo vamos a ver más adelante, la cota piezométrica, vamos a ver y vamos a comentarlo rápidamente. La cota viene a ser la altura, ¿no? En inundación no se requiere altura, ¿no? Solo se requiere que el punto de ingreso tenga cierto desnivel con referencia al punto de salida para que el agua pueda fluir. En aspersión sí se va a requerir que haya una cuota bastante apropiada para la distribución, ¿no? Porque este es el ras de tu campo y vas a necesitar una determinada altura, ¿ya? Para el aspersor para que pueda distribuir apropiadamente. Incluso el aspersor va a tener que ser más alto en función de la altura del cultivo. Si el cultivo es más alto, ¿no? También tu aspersor tiene que tener una mayor altitud para que pueda atender la demanda o para que pueda garantizarte la aplicación de agua a todas las plantas que están en su radio de atención. En cambio, en goteo no se requiere mucho, ¿ya? En el peor de los casos, la zona de bombeo tendría que tener una altura recomendable superior a los en promedio de 2 metros, ¿no? La diferencial de altura.
para poder garantizar una buena atención en todos los puntos sin la demanda excesiva de energía de impulsión. Ya más altura o menos altura va a requerirte más energía de impulsión, porque vas a tener que superar determinada variante de altura. En cuanto a las ventajas de orden ambiental y de diseminación de plagas, el riego por inundación tiende a contribuir bastante a los procesos erosivos sobre el suelo y también a los procesos de diseminación de plagas y enfermedades, ¿no? Como se hace por arrastre, por gravedad nada más, en su discurrimiento, aparte de generar el proceso, esta es la parcela, aparte de generar el proceso de erosión del suelo, porque arrastra partículas del suelo de un punto a otro, también va a arrastrar puntos donde estaban, o puntos de infestación de plagas y enfermedades. Entonces, lo que estaba solamente circunscrito a este punto, lo va a terminar diseminando a lo largo de todo este sector por donde ha discurrido, ¿no? Generando con ello sobrecostos para el manejo y el control de este tipo de plagas, de enfermedades. En cambio, el sistema por aspersión reduce ostensiblemente eso porque ya no hay un proceso de arrastre. Lo que sí todavía vamos a encontrar es un proceso de impacto de la gota, ¿no? A mayor altura también se va a asumir de que hay mayor fuerza de impacto y por lo tanto todavía se va a poder llevar adelante procesos erosivos, pero son muy puntuales. Esta es la gota, cae acá y por impacto, por fuerza, va a generar una aspersión, ¿no? Pero de suelo y también si cae sobre un punto de infestación de plagas o de enfermedades, estas también se van a diseminar, pero va a ser bastante localizado, ¿no? Va a estar en un radio de unos 20, 15 centímetros nada más del punto de impacto. Y en goteo ya esto se reduce totalmente casi, ¿no? ¿Por qué? Porque el gotero, ¿no? O el emisor, si es microaspersión, va a estar a una altura promedio de 2.5 centímetros. Por lo tanto, la fuerza de impacto de la gota va a ser mínima. Se podría creer de que va a haber algún impacto ambiental sobre el recurso suelo, pero va a ser muy, muy reducido. ¿Ya? Y lo mismo en la diseminación de plagas y enfermedades. Tengamos en cuenta que cuando se habla de riego por goteo, ¿no? El gotero está muy cercano al cuello de la planta. Por lo tanto, no va a tener impacto pues, sobre otros puntos donde haya puntos de diseminación de plagas, ¿no? En el peor de los casos, podríamos asumir de que este es el suelo, acá está la planta, acá está nuestra manguera con el gotero, y en un caso excepcional, una hoja así infestada está en este punto y el gotero lo único que va a hacer es caer y va a proceder por infiltración a trasladar parte de este elemento, de esta plaga o de esta enfermedad sobre todo hacia las partes inferiores. Pero el impacto igualmente va a ser puntual, ¿no? Lo único que va a afectar es esta planta. Acá en este caso de aspersión afectará a las plantas que estén dentro del radio, pero solamente a ellas. En cambio, en riego por inundación va a afectar a todas las plantas que estén a lo largo de este surco, ¿no? Y va a afectar a un área bastante más representativa. Además de eso, hay otro impacto también de los sistemas, sobre todo de riego por goteo, que es en la mejora de la calidad del suelo, al menos en el punto de atención, en el punto de incorporación de agua, ¿no? Esta es nuestra planta, acá está nuestro gotero, ¿no? Este es el suelo, y vamos a generar algo denominado bulbo húmedo. Y esto se va a notar principalmente en suelos salinos, ¿no? Luego de un determinado periodo de tiempo, el agua que va incorporándose a través del gotero va a generar un proceso de expulsión de las sales hacia las partes externas. Por lo tanto, esta parte del bulbo húmedo, donde va a desarrollarse la raíz, cada vez va a estar menos cargada de sales. Y eso va a significar
de que ese suelo se vaya mejorando, al menos en ese punto. Va a ser otro impacto relacionado al sistema de riego tecnificado. Algunas otras ventajas referido a la empleabilidad de mano de obra y el conocimiento del sistema. El riego por goteo se puede utilizar en casi todos los cultivos, ¿ah? En herbáceos, en frutales, en hortalizas, en cultivos semipermanentes, semiperennes, ¿ya? Por ejemplo, yo he visto que se ha usado riego por goteo en cultivos de espárrago, ¿no? De espárrago, de alcachofa también, en cultivos de maíz que se extraen cada campaña, en cultivos de agua y manto, en cultivos de palta. La ventaja del sistema de riego por goteo es que se puede incorporar a casi cualquier cultivo, ¿no? Se va a poder incorporar a casi cualquier cultivo. El riego por aspersión no tanto, ¿ya? Porque si vas a implementar riego por aspersión en un cultivo de palto, ¿no? Obviamente la principal dificultad cuando ya el cultivo está un poco alto va a ser la misma altura del cultivo, entonces vas a tener que colocar más aspersores y eso es mayor costo. En cambio, si es por riego por goteo, esto se optimiza bastante. En cultivos de pastos, en cultivos de pasto la recomendación no es por goteo, sino es por microaspersión, si deseas, o por aspersión. Menos costoso va a ser por aspersión, ¿no? Porque te va a permitir atender. Recordemos que el pasto se siembra al voleo, ¿no? O al voleo se dice, ¿no? Se tiende nada más o en manta. Entonces, ahí tú no tienes un distanciamiento entre planta y planta y lo que te conviene es un sistema por aspersión. A ver, Maritza, ¿qué es la manga de riego? La manga de riego viene a ser como una manguera, ¿ya? Pero de plástico, nada más, y de diámetro bastante grande. Estamos hablando de diámetros que van desde los 20 centímetros o 15 tal vez en algunos casos, hasta diámetros que alcanzan los 40, incluso 50 centímetros. Es de plástico, principalmente de plástico color negro, un poco más grueso para resistir en la presencia de algún elemento abrasivo, punzocortante en la superficie del suelo. Es como una tubería, pero de plástico y en ese sentido es muy dúctil, ¿no? Dúctil o muy moldeable, ¿no? Que se mueve mucho. ¿Ya? Su periodo de vida también es corto, ¿no? Es un año, año y medio, nada más, en el mejor de los casos, bien cuidado, porque como es de plástico, se va a ir maltratando en cada proceso, ¿ya? Es una forma muy, muy básica de tecnificar el riego por inundación. Lo único que hacen es lo conectan al canal, ¿no? Y por ahí va a discurrir el agua, pero igual no tienen control sobre este recurso, no van a tener control. Ya. Sobre el empleo de mano de obra y el conocimiento y sencillez del sistema. El de inundación es sumamente sencillo, no requieres conocimientos específicos, estudios adicionales, ni nada por nada similar. ¿Ya? En cuanto al control del sistema, ya es bien difícil porque tú no puedes controlar el agua que está soltando en riegos por inundación. Lo único que puedes hacer es utilizar las compuertas, las ataguías para reducir el flujo y la velocidad del mismo, pero no vas a poder orientar o distribuir apropiadamente el recurso hídrico a las plantas eh, de tu parcela. El de aspersión requiere algo más de mano de obra, al menos va a requerir de 2 personas, sobre todo para el recambio, ¿no? Y para el traslado de las tuberías, etc. En cuanto al conocimiento, tampoco va a requerir mucho conocimiento, ¿no? No hay una serie de cálculos muy complejos que se tenga que hacer para poder operar. El sistema por goteo
te va a requerir mano de obra especializada, sobre todo en la instalación inicial y en el desarrollo de cálculos. Si acá le incorporamos fertirrigación, ahí vas a necesitar algo más de conocimientos en la mano de obra que va a operar el sistema. En cuanto al conocimiento, se va a requerir sobre todo un conocimiento para un determinado conocimiento para el manejo de los cambios de sectores, ¿no? Para evitar que haya una sobrepresión en las tuberías y estas se fracturen. Después de eso, no hay mucho conocimiento tampoco involucrado. Ay, perdón. A ver. ¿Cuál es la diferencia entre un riego por aspersión y microaspersión? El riego por aspersión, my God, sorry. Ya, vamos a ir acá. Acá te explico. A ver, el riego por aspersión tiene esta característica. Esta es tu planta y tienes que ubicar tú el aspersor a una altura superior a la altura de la planta, siempre. ¿Ya? Siempre. Va a estar acá. Otra característica es que no vas a requerir fuerza de impulsión específica para distribuir el agua a cada planta, ¿no? El sistema por microaspersión, esta es tu plantita, pero acá el microaspersor va a estar acácito. Lo que va a buscar es incorporar agua por aspersión a este sector. Acá va a estar el microaspersor, va a buscar incorporar agua a este sector. ¿Ya? En cambio, acá el de aspersión toma más altura y va a buscar aplicar agua así, en este sentido. Entonces tú acá vas a encontrar pues que vas a regar con un solo aspersor hasta 2 o 4 surcos, ¿no? De 2 a 4 surcos, así. Pero en el aspersión vas a encontrar que en esta área no hay cultivo, pero está siendo beneficiada con el agua que tú estás incorporando. Por eso es que su eficiencia alcanza máximo el 85%, ¿no? Eso es cuando estamos hablando de algún tipo de pasto, algún tipo de, sí, sobre todo de pasto, ¿ya? Ahí alcanza máximo 85%. Si no, esto alcanza solamente el 80%, porque ahí está área. En cambio, en microaspersión estás en el orden del 90%, ¿no? Porque acá no estás, por decirlo de alguna forma, desperdiciando el agua en este sector. Acá no estás regando, solamente estás atendiendo esto de acá. Acá estamos en un 90% aproximadamente. Y goteo es mucho más específico, ¿no? Esta es tu área, esta es tu plantita, y el gotero está acácito. Está a una altura de 2 centímetros, 2 centímetros y medio, y provee agua acá nada más. Igual acá. Provee agua acá nada más. Entonces, el área de atención acá es mucho más puntual. En tanto que acá el área de atención era todo esto, acá el área de atención es esta de acá. En este caso, el área de atención es esto y se prolonga hacia la parte interna principalmente. Igual acá. Es esto y se prolonga hacia la parte interna principalmente. ¿Ya? Entonces acá el rango de optimización va hasta el 95%. Acá va hasta el 95%. Y hay otro sistema más que es el de exudación, que ya es un poquito más complejo, requiere una serie de actividades adicionales, preparación del mismo suelo, tiene que tener una serie de características muy, muy específicas el suelo para que pueda incorporarse el mismo. El de exudación está orientado a atender ya de forma muy puntual la demanda del sistema radicular en específico, acá. Acá. Entonces, el área de atención, acá
ya ni siquiera pierdes agua en la parte superficial, sino atiendes esta parte nada más. Acá igualito. Es mucho más específico, ¿no? Y acá el nivel de eficiencia llega hasta un 99% puede llegar. Pero depende de las características del suelo y todo demás. Acá hay este margen porque siempre acá vas a tener pérdida por evaporación, porque va a haber una parte del agua que va a quedar adherida al suelo en la parte superficial y esto sí o sí se va a perder de alguna forma. Acá ya no, porque todo está a nivel de la raíz nada más. A ver, disculpa. ¿Qué dices? El rango de presión. Va a ser bastante similar que el rango de presión de goteo. Eso vamos a hablarlo la semana que viene. Ya ahí les voy a dar el rango de presión. Hay un rango que no deben de superar, sobre todo entre el primer punto de emisión y el último punto, ¿ya? Para que garanticen que no haya problemas en la estructura interna del sistema, si no va a haber una sobrecarga del sistema. Eso lo vamos a comentar, pero en la segunda sesión, ¿ya? Vamos a hablar ahora sobre algunos aspectos básicos en la hidráulica de sistemas de riego tecnificado o hidráulica en tuberías. Esto lo vamos a hacer bastante rápido para que ustedes complementen esto. Por si acaso, yo les voy a entregar este material y van a tener que leerlo, ¿no? Es un documento, es un librito sobre hidráulica en tuberías, ¿ya? Ahí les habla sobre todo lo que es la hidráulica en tuberías, que es bastante similar a la hidráulica en canales, pero con algunas consideraciones, ¿ya? En primer lugar, tenemos que partir de esto. La tubería funciona o tiene un funcionamiento muy similar a un canal. La única diferencia es que el canal tiene una superficie libre, que es la que está en contacto con el medio ambiente, en tanto que la tubería no tiene superficie libre que esté en contacto con el medio ambiente. Pero ambos tienen un tope o un límite de la superficie de agua. En el caso de la tubería va a estar a este nivel. Siempre va a estar a 3/4 del diámetro de la tubería. Va a dejar siempre un cuarto, o lo ideal es que siempre se deje un cuarto de área libre, que no va a estar en contacto con el medio ambiente, pero sí con el aire. Acá va a estar en contacto con el medio ambiente. Por lo tanto, acá va a haber evaporación. Acá no. Acá no va a haber evaporación. Sí va a haber un contacto con el aire, pero no va a haber evaporación. La otra diferencia que vamos a encontrar en la tubería es que como es un conducto cerrado, la presión se va a liberar de forma uniforme casi en todo el área de contacto. En cambio, en canales abiertos, la presión, si bien es cierto, se libera en ciertos puntos de la superficie de contacto, hay una gran superficie libre que genera el descargue de la presión. Y acá no hay elementos sobre el cual esta presión ejerza fuerza, ¿no? Entonces, no se requiere que el revestimiento, el revestimiento del canal natural o de concreto, lo que sea, tenga una especificidad exacta para soportar una presión definida. En las tuberías sí. Eso hace de que si se sobrecarga la presión, ¿no? Como no hay a dónde salir, termine fracturándose, ¿no? ¿No? Termine fracturándose. En cambio, en canales abiertos, no. ¿Qué sucede si hay una sobrecarga de presión? Es decir, hay mayor volumen de agua en el canal, ¿no? Lo único que va a suceder es que este volumen va a subir hasta esta parte, hasta la tirante superior, y de ahí va a empezar a pasar por encima, ¿no?
va a erosionar esta parte, puede erosionar esto, pero no va a ejercer demasiada presión sobre la estructura del canal. En tuberías sí. Si hay una sobrecarga de caudal y la tubería empieza a trabajar a lleno total, ¿no? En un momento se va a dar una excesiva presión sobre la pared de la tubería y va a terminar fracturando. Hay otro concepto que ustedes deben manejar que es la cota piezométrica. La cota piezométrica es el diferencial de altura también, desde el punto medio de la tubería hasta el punto de un plano de referencia, que puede estar suspendido, puede estar no conectado, no vinculado a la tubería. Pero en el caso de las tuberías principales, primarias y tuberías secundarias en sistemas de riego tecnificado, esta por lo general está en contacto con la superficie, ¿no? Esta está en contacto con la superficie. La cota piezométrica Z viene a ser esta misma cota. Si no está en contacto con la superficie, la cota piezométrica viene a considerarse toda la altura, desde el punto medio de la tubería hasta la altura de referencia. Todo esto viene a ser la cota piezométrica. Algunas condiciones hidráulicas, el flujo, ¿no? El flujo es el fluido que se conduce a través del conducto, que puede ser abierto, canal, o puede ser cerrado, la tubería. Es el fluido. El flujo viene a ser el fluido. En el caso de riego tecnificado, el flujo es el agua, ¿no? Es el elemento agua, ¿ya? ¿Qué tipos de flujo hay? Y acá vamos a encontrar dos. Uno considerando el tiempo como criterio y otro el espacio como criterio. Cuando hablamos de tiempo, hablamos de periodo transcurrido. Y cuando hablamos de espacio, de longitud. Si consideramos el tiempo, vamos a tener dos tipos, flujo permanente y flujo no permanente. Se va a denominar permanente cuando la profundidad del flujo no cambia por un intervalo de tiempo indeterminado o más prolongado. ¿Cuál es la profundidad del flujo? En tuberías, en canales es esto, ¿no? En canales sobre todo no revestidos. Este es el fondo del canal. Esta es la altura, ¿ya? Y por acá está el tirante del agua. El flujo va a ser permanente en este sentido. Esta altura varía de esta es más profunda, esta es más, esta es menos, etc. Entonces, ahí estamos frente a un flujo no permanente, porque la profundidad está cambiando en intervalos muy cortos, ¿no? De tiempo. Ojo, es acá tiempo. ¿Ya? En el caso de tuberías, como se entiende, esta es nuestra tubería, ¿no? Hemos dicho que nuestro caudal va a funcionar a 3/4, más o menos por acá. Esta altura va a ser igual en casi todos los puntos. Excepto, obviamente, cuando cambiemos de diámetro de tubería, ¿no? Ahí variará. Pero, como ven ustedes, la altura va a ser permanente o va a ser la misma en un mayor periodo de tiempo. Entonces vamos a tener un flujo permanente acá. Esa es la característica de los sistemas de tubería. Y si tenemos el espacio como criterio, es algo similar, ¿no? Va a ser un flujo uniforme si la profundidad es la misma en muchas secciones del canal o del conducto, en este caso de la tubería, y va a ser variada si la profundidad del flujo cambia en secciones muy cortas, igualmente, ¿no? Este es nuestro canal revestido, ¿no? Perdón, no revestido, esta es la altura del canal, este es el tirante, ¿no? Acá tenemos, todo este es un flujo uniforme, acá ya hay otro flujo uniforme, acá hay otro, y suponiendo que este es uno solo, acá tenemos otro flujo uniforme, ¿no? Entonces vamos a estar frente a un flujo variado.
porque cambia en espacios. Este es el espacio 2, espacio 3, este es el espacio 1, espacio 2, etcétera, ¿no? Acá está el espacio 4 y así. A lo largo de estos espacios va a cambiar. En cambio, va a ser uniforme en tuberías, por lo mismo que habíamos comentado anteriormente, ¿no? La tubería tiene una misma altura, por lo tanto, el cuerpo de agua va a tener una altura 1 a lo largo de toda la tubería. Entonces, va a ser un flujo uniforme. Entonces, cuando hablamos de sistemas de riego tecnificado que se van a desarrollar principalmente a través de conductos cerrados, vamos a hablar de un flujo ideal, porque va a ser un flujo permanente y uniforme, o si desean, uniforme y permanente, ¿no? Eso es lo mismo, ¿no? Porque vamos a tener la tubería que tiene un diámetro definido, va a tener una altura, una misma altura, acá una altura 1, acá la misma, acá la misma, acá la misma, así, ¿no? Esto va a ser a lo largo de un largo periodo de tiempo, y acá es permanente, y también por un espacio prolongado, acá es uniforme. Entonces vamos a estar frente a un flujo permanente y uniforme, o un flujo uniforme y permanente, que es el ideal. Esto mismo se busca cuando hablamos de conductos abiertos en canales. Lo que se busca es que el flujo sea lo más uniforme y permanente posible para poder tener más o poder garantizar la mayor optimización de nuestro sistema hidráulico. El flujo permanente se calcula a través de esta fórmula, ¿no? Donde la velocidad la vamos a dividir entre la raíz cuadrada de la gravedad multiplicada por el área hidráulica y el espejo de agua. ¿Cuál es el área hidráulica? Ahorita vamos a hablar de ella. Vamos a tocar rápidamente lo que son las propiedades geométricas de una sección transversal. Esto mismo que se aplica para canales abiertos o conductos abiertos, los denominados canales, también se aplica para tuberías, ¿ya? Para conductos cerrados. Tanto en canales abiertos como en tuberías existe lo que se denomina el área. Viene a ser la sección transversal del flujo de nuestro fluido, del agua en este caso, ¿no? Se expresa siempre en metros cuadrados. En el caso de canales será toda esta el área. ¿Ya? Y tenemos también el perímetro mojado, que se expresa en metros y viene a ser toda el área o toda la longitud de la línea que está en contacto entre el agua y el conducto. Esto mismo se aplica para tuberías. Acá lo vamos a explicar, ¿ya? En tuberías tenemos lo mismo. Esta es nuestra tubería, ¿ya? Hasta acá va a estar el tirante. El perímetro el área transversal va a ser todo esto. Todo esto va a ser también el área transversal. Esto va a ser el área transversal. Ahora, nuestro perímetro mojado, acá va a ser este de acá. Va a venir a ser toda esta línea de contacto también entre el fluido, el agua, y el conducto cerrado, la tubería. Esto viene a ser nuestro perímetro mojado. ¿Ok? Son los mismos, las mismas propiedades geométricas empleadas tanto en canales como en tuberías. También tenemos un radio hidráulico en ambos casos. En el caso de canales es la relación que vamos a establecer entre el área hidráulica, que está expresada en metros cuadrados, y el perímetro, que está expresado en metros nada más, ¿no? Entonces, de esta ecuación, el radio
siempre vamos a expresarlo en metros. En el caso de tuberías, el radio hidráulico va a ser la cuarta parte del diámetro. El diámetro va a estar expresado en metros. Por lo tanto, como solamente es la cuarta parte de la cantidad, nuestro radio hidráulico también va a estar expresado en metros, las mismas unidades. Entonces, en tuberías, el radio hidráulico se calcula más fácil, ¿no? Simplemente es la cuarta parte del diámetro. Lo que les manifestaba hace unos instantes, les decía que lo que se busca es que nuestra tubería funcione, el caudal funcione en 3/4 del diámetro y quede libre 1/4 de diámetro, que viene a ser el equivalente al radio hidráulico. Podemos decir que el flujo o el fluido dentro de la tubería va a discurrir en las 3/4, en 3 veces el radio hidráulico. Luego tenemos el tirante hidráulico. Tanto para tuberías como para canales abiertos existe el mismo, ¿no? Es la relación que vamos a establecer entre el área, ¿ya? El área de la sección y el ancho superficial. Acá en canales, el ancho superficial T va a estar determinado por la longitud máxima que va a alcanzar el espejo de agua, ¿no? Este va a ser el ancho, ¿ya? En tuberías va a variar ligeramente. Como va a estar lleno hasta ahí, ¿no? Vamos a tener el área que va a ser todo esto, ¿ya? Y este de acá va a ser el tirante. ¿Ok? Luego tenemos también el efecto de viscosidad, que es viene a ser ¿cómo le digo? El dato que nos va a indicar las condiciones de escurrimiento, ¿no? De libre escurrimiento, es decir, de rapidez del flujo, ¿ya? El número se expresa a través del número de Reynolds, es adimensional. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene dimensión, ¿no? No hay una dimensión. Es la relación que se establece entre la velocidad media del escurrimiento multiplicada por la longitud y dividida entre la viscosidad cinemática. Todo esto lo van a encontrar ustedes más detalladito en el documento que les he mostrado anteriormente. Ahí está descrito con ejemplos y también está incluso la fórmula de obtención de la fórmula respectiva. En el caso del efecto de viscosidad en tuberías, ¿ya? Este se va a considerar la longitud característica al diámetro de la tubería. O también lo van a determinar con el radio hidráulico. En lugar de considerar la longitud característica, van a considerar ustedes o el diámetro o el radio hidráulico, cualquiera de los dos, ¿no? Con cualquiera de los dos van a obtener el efecto de viscosidad. ¿Para qué les va o qué información les va a facilitar el efecto de viscosidad? Les va a facilitar información sobre todo para definir la distribución de velocidad. Se entiende que en tuberías, al igual que en canales, ¿ya? La velocidad del fluido va a ser menor a mayor proximidad de la pared del conducto. Igualito va a ser en tuberías. Mientras el fluido esté más próximo a la pared del conducto, la velocidad de este, es decir, del fluido, va a disminuir, ¿ya? Va a disminuir hasta llegar a un punto igual a 0. Se entiende que a nivel del contorno, la velocidad del fluido va a ser igual a 0, ¿no? Es decir, acá. En lo que está en total contacto va a ser igual a 0. ¿Qué se va a orientar o hacia qué se orienta este efecto de viscosidad en las tuberías? Se va a buscar que el flujo o el fluido discurra a una velocidad constante, es decir, que no haya viscosidad. Muchas de las tuberías que ustedes van a encontrar van a tener este dato del
número de Reynolds, de este de acá. ¿Ya? Y este número lo que les va a permitir es determinar que la velocidad acá se mantiene. Es la misma velocidad del punto medio. ¿Ya? Eso les va a permitir a ustedes tener una mejor certeza de una distribución más homogénea del caudal que están determinando para cada planta. Eso lo vamos a ver en el diseño agronómico. ¿Ya? También se entiende que en algunas tuberías la gradiente de velocidad va a ser mayor, es decir, va a haber una mayor velocidad en el punto medio de la tubería y en los puntos más cercanos a las paredes la velocidad va a ser muchísimo menor. Pero esto va a generar una dificultad relacionada principalmente a la variación de presiones. Como hay mayor velocidad en el punto medio, ustedes van a tener mayor presión en algún momento. Lo que van a buscar todos los fabricantes de tuberías es esto de acá, ¿no? Que la velocidad sea similar en todos los puntos, incluido en aquellos que están muy cercanos a las paredes del conducto. Acá tienen ustedes un esquema de la distribución de velocidades en una tubería, ¿no? Se entiende que este de acá va a ser el punto medio de la tubería y la velocidad de la misma o de la velocidad del fluido va a ser mayor en puntos más cercanos a este de acá. Y se va a ir reduciendo en puntos más próximos a la pared del conducto hasta llegar a un factor igual a 0 o muy cercano al mismo. Siempre recuerden que la tubería va a trabajar a una capacidad parcialmente llena. Ya les vuelvo a referir, esto va a ser 3/4 partes del diámetro y acá va a quedar como superficie o área libre 1/4 parte del diámetro. ¿Ya? Ahí va a trabajar apropiadamente la tubería. Si ustedes la recargan más, van a tener una sobrecarga de presión. ¿Ya? Y lo que eso va a llevar es de que haya fracturas en las partes internas de la tubería. Inicialmente la fractura va a estar en las partes internas. Luego estas ya se van a ir extendiendo hacia las partes externas. Otro aspecto que deben de considerar es que en las tuberías siempre va a haber un movimiento uniforme, principalmente en las tuberías, porque tienen dimensiones establecidas. Estas tuberías también, recuerden, son rígidas. Por lo tanto, no va a haber variación en la profundidad del flujo. ¿Ya? Eso va a hacer de que el movimiento siempre sea uniforme. Por un lado, esto va a ser beneficioso porque van a poder estimar apropiadamente los caudales necesarios a obtener para atender la demanda del cultivo. Pero van a tener que cuidado cuando en ciertos tramos la tubería tiene un declive o, o el sistema entubado tiene una pendiente. A mayor pendiente, también el movimiento va a ser más acelerado, la presión también se va a ir incrementando. Ustedes van a tener que desarrollar algunos cálculos especiales para reducir esto. Actualmente tenemos en el mercado tuberías que están preparadas para poder funcionar bien a diferentes niveles de presión y de cambios rápidos de presión y también de pendiente. Y es en este punto donde vamos a tomar en cuenta la velocidad media de una tubería con movimiento laminar. ¿A qué se refiere movimiento laminar? Ustedes lo van a encontrar bastantes veces este término en la bibliografía que van a revisar. Movimiento laminar es esto. Movimiento laminar se refiere a esta lámina de acá, ¿no? ¿Ya? Tiene que estar presente eso para que haya un buen funcionamiento del sistema de conducto cerrado. En el caso de tuberías, esta velocidad media va a ser igual a la mitad de la velocidad máxima, siempre. Siempre va a ser igual a la velocidad, a la mitad de la velocidad máxima. ¿Ya? Y la fórmula de expresión de esta va a ser
la siguiente. Tenemos la gravedad multiplicada por la pendiente, esto no se olviden, es la pendiente, a su vez multiplicado por el diámetro, el cuadrado del diámetro, este es el diámetro, y dividido entre la viscosidad cinemática multiplicada por 32, ¿no? Ahora, esta misma fórmula puede ser descrita a través del radio hidráulico. En tuberías se usa bastante el valor del radio hidráulico como reemplazo de otros valores. Es la ventaja de los cálculos con tuberías. En cambio, en sistemas de canales, de conductos abiertos, canales, estos van a considerar estos otros elementos, ¿no? Gravedad, pendiente. ¿Ya? Entonces, acá lo que tenemos es que la velocidad media va a ser igual a la gravedad por la pendiente multiplicada por el radio hidráulico al cuadrado y dividida entre 2 veces la viscosidad cinemática. Esto va a ir variando dependiendo de las tuberías. Este dato les van a alcanzar en cada tubería que ustedes van a incorporar en su sistema. Y otro aspecto que también se tiene que considerar tanto en conductos abiertos, canales, como en conductos cerrados, tuberías, es la rugosidad. La rugosidad viene a ser una especie de, ¿cómo le diríamos? De aspecto o de estructuras ásperas, sobresalientes, muy, muy diminutas, casi microscópicas, que están en la pared interna del conducto y que van a servir como una especie de freno, ¿ya? Para el movimiento o la velocidad uniforme de nuestro flujo o de nuestro fluido, ¿ya? Esta rugosidad o estas asperezas se van a medir a través del coeficiente de rugosidad, que va a variar dependiendo del material del acabado o del material de la tubería, en este caso. Pero adicional a eso, también se va a considerar siempre un deterioro de esta capa interna a través del uso en el tiempo, ¿no? Entonces, en líneas simples, la rugosidad vamos a entenderla como la aspereza del contorno interno. Le vamos a poner en tuberías, ¿ya? Que es esto de acá. Ahora, para el caso específico de tuberías, ustedes cuando busquen no van a encontrar mucho en internet. Acá les estoy facilitando unos coeficientes de rugosidad, o también conocidos como los coeficientes de Manning, referidos a conductos cerrados, ¿ya? Pero estos están trabajando a caudal parcialmente lleno, es decir, con flujo laminar. Estos coeficientes están considerados para trabajo con flujo laminar. Ya hemos dicho que es flujo laminar, ¿no? Flujo laminar es cuando el conducto funciona así. A esta partecita de acá se le llama flujo laminar, ¿ya? Entonces ahí tienen ustedes unos coeficientes, desde tuberías de acero, de hierro fundido, hierro forjado, no metal, de vidrio, cemento, de concreto, de madera, de arcilla, etc. Para el caso específico ya de las tuberías que ustedes vayan a comprar, dependiendo del material, HDPE, PVC, etc., este coeficiente de Manning, ¿ya? Para tuberías, el coeficiente de Manning lo van a encontrar en la cartilla de aspectos técnicos de la tubería que están adquiriendo. Ahí va a estar. El fabricante les va a indicar, ¿ya? El fabricante les va a indicar. Cada uno de los fabricantes de tuberías, por si acaso, hace grandes investigaciones, inversiones importantes para ir generando tuberías con materiales que tengan o que presenten menores coeficientes de rugosidad, de modo tal que permitan un discurrimiento más rápido y más homogéneo del caudal al interno, ¿ya? Eso tienen que tener presente. Bien,
Eso sería en esta primera sesión sobre las generalidades a tener en cuenta en riego tecnificado, considerando que este por lo general se va a desarrollar a través de conductos cerrados. La próxima sesión, que nos toca el día 8, vamos a hablar ya sobre el diseño agronómico y el diseño hidráulico de riego tecnificado. Hay parámetros similares en los dos casos, sobre todo si hablamos de riego por microaspersión, ¿ya? El proceso de cálculo del diseño agronómico en ambos y en todos los sistemas de riego, ya en conducto cerrado o abierto, es el mismo. Va a cambiar algo en el diseño hidráulico, porque acá vamos a encontrar ya vamos a ver el tipo de tuberías, las características de la misma y etcétera, ¿no? La semana que viene también se les va a facilitar 2 hojas de cálculo para que ustedes puedan desarrollar de una forma un poco más ágil el diseño agronómico y también el diseño hidráulico. Uno va a ser para riego por goteo y otro va a ser para riego por microaspersión. Y también uno más, un tercero para riego por aspersión nada más. Entonces van a ser 3 hojas de cálculo. Una para riego por aspersión, que estamos viendo acácito. Otra para riego por goteo, que es esto y es esto. En esto también es aspersión, ¿no? Esto es aspersión, esto es goteo, esto es goteo, esto es aspersión. Y vamos a considerar también otro para riego por microaspersión. Tiene sus particularidades, pero los cálculos generales son los mismos, ¿ya? Van a venir a ser los mismos. Adicional a la PPT con la que hemos dictado el curso, la sesión de hoy, en esta oportunidad, perdón, se les va a compartir este documento, de acá de hidráulica de tuberías y canales, ¿ya? Del riego y sus tecnologías, acá habla de todos los sistemas de riego, desde el convencional ya hasta los distintos. Acá también ustedes van a encontrar todos los cálculos para la evapotranspiración del cultivo, el balance hídrico y obviamente también sistemas de riego por de inundación, aspersión, riego localizado por goteo, ¿ya? Es un documento bastante completo, tiene 296. Y este otro librito que es considerado como una biblia de los sistemas de riego. Abarca todos los sistemas de riego, desde el convencional hasta los riegos por goteo. Como les digo, es bastante antiguo, ¿ya? Es del 85, pero viene a ser la biblia de los sistemas de riego. Acá está toda la base que ustedes van a requerir para entender desde el principio todo lo referido a sistemas de riego. Se centra principalmente en los métodos de riego por gravedad con algunas modificaciones. Acá dice riego por tendido, por bordes, por surcos. Y de ahí recién habla por riego por aspersión y riego por goteo, ¿ya? Si ustedes requiriesen algún otro documento más, que quería compartir con ustedes. My God. Este documento, a ver, ¿dónde está? Este de acá. Bien, si bien es cierto, no forma parte del curso ni de la temática del mismo, pero quiero compartir con todos ustedes este libro. Es del 2020-21, creo que es, a ver. Es reciente. ¿Ya? Es muy, muy completo este libro, por si acaso. La única dificultad que ustedes pueden encontrar es que está en inglés totalmente, ¿no? Pero es estructura hidráulica, ¿no? Las estructuras hidráulicas. Abarca todos los sistemas. Lo único de malo, como les digo, es que está en inglés. Pero de ahí tiene todo lo que ustedes van a requerir para entender lo que es la hidráulica en general. Y está bien explicado. Lo único es que está en inglés. Si desean, también les puedo compartir este otro documento. Los otros 3 sí les voy a compartir sí o sí. De hidráulica y tuberías, es importante porque no van a encontrar mucho de esto, ¿no? Hidráulica en tuberías no hay mucho. Lo que van a encontrar es hidráulica en canales abiertos.
etcétera. Pero hidráulica en tuberías en específico no hay mucho de dónde escoger. Bien, si hubiesen consultas, alguna pregunta, quedo atento para poderlas atender. Mm, sobre el rango ya te dije, ¿no? En diseño hidráulico ahí vamos a comentar eso. Ya hay un rango que no deben de perder ustedes. Indistintamente si hablamos de riego por aspersión, por goteo, microaspersión, exudación, etcétera. A través de una serie de estudios se ha definido ya un rango recomendado. Obviamente ya para temas específicos ustedes calcularán el valor más exacto, pero siempre la recomendación es partir de este rango que les voy a comentar en la siguiente sesión. ¿Ya? Ahí tienen también mi número de WhatsApp por si requieren ustedes alguna consulta o algún otro documento adicional en el transcurso de los días que vienen. ¿Ya? Yo voy a estar atento, me solicitan nada más y les voy a tratar de contestar a la brevedad posible. Tengo ahí varios documentos sobre riego. ¿Ya? La semana que viene les voy a compartir también otro relacionado a la respuesta de la producción de diferentes cultivos a ciertos volúmenes de aplicación de agua. Es también bastante antiguo, muy completo y les va a permitir a ustedes plantear una serie de posibles resultados de la producción a partir de más o menos aplicación de agua. Eso es importante siempre tener en cuenta cuando planteen sus proyectos. Ya, los archivos compartidos, no te preocupes, todos los documentos se los va a hacer llegar a ustedes la escuela, ¿ya? Si tuviesen alguna dificultad con alguno de los documentos, así, por X razones, con toda confianza también me lo solicitan a través del WhatsApp personal. ¿Ok? Entonces, si no hubiese consultas, no hubiese preguntas, las gracias a todos ustedes por su participación en este evento. El próximo va a ser a horas un poco más tempranas, ¿ya? Para no tener esta dificultad de las horas muy tardes. Bien, muy buenas noches. En el cultivo de café se puede aplicar aspersión. A ver, sí se puede aplicar, pero si vas a intercalarlo, lo vas a asociar con otro cultivo, sí sería recomendable. Si solamente vas a conducir café, sería recomendable aspersión nada más. Microaspersión. ¿Ya? Si lo vas a asociar con otro cultivo que tengo conocimiento que lo pueden asociar, sería aspersión. Si vas a conducir solamente café, microaspersión es lo más apropiado. Porque recuerden ustedes, si van a hacer una inversión para implementar sistemas de riego, tienen que ver también que van a optimizar al máximo el recurso hídrico. Ya les he explicado. Ustedes a través de la licencia de agua que tienen una dotación ya definida. ¿Ya? Entonces, ¿qué les conviene a ustedes? Optimizar ese caudal que ya tienen, ¿no? ¿Cómo lo van a optimizar? A mayor tecnificación del sistema de riego. Con aspersión lo van a optimizar, sí, pero con goteo lo van a optimizar mucho más todavía. Con goteo o microaspersión lo van a optimizar más. Esa optimización significa que vas a tener agua, ya, un volumen de agua que vas a poder emplear en otras áreas. Entonces vas a ampliar tus áreas de cultivo sin necesidad de requerir más volumen de agua, porque estás optimizando. Ya no estás perdiendo el 50%, sino estás perdiendo el 15% o el 10% nada más. Te está quedando entre un 35% hasta un 40%. Y eso lo puedes incorporar a otras nuevas áreas. Por ahí viene la otra ventaja de la tecnificación del riego.
No, por goteo no te recomiendo, ya, hasta donde tengo entendido, ¿ah? Hasta donde tengo entendido. Porque el café es un arbusto, ¿no? Una planta tipo arbustiva, por lo tanto, su sistema radicular va a estar en este sentido. Si tú pones riego por goteo, vas a tener esta parte nada más. Vamos a ponerlo así. Si tú pones riego por goteo, el bulbo húmedo va a extenderse por acá. Puedes generar que el desarrollo de la raíz se concentre demasiado en este punto o que en determinado momento la raíz empiece a crecer, pero en estos puntos vas a tener déficit de agua y de nutrientes, ¿no? Eso puede afectar la calidad de tu producto. Pero si pones riego por microaspersión, esto te va a permitir atender más o menos así. Y tu bulbo húmedo va a extenderse también en este sentido. Entonces vas a tener una mejor atención de la demanda hídrica de tu sistema radicular. Básicamente por eso. Ahora, la diferencia de la eficiencia entre microaspersión y goteo está en un 5 o 7% nada más, ¿no? Entonces no es mucho. Y ustedes saben, ¿no? El sistema radicular en café es determinante. Un buen sistema radicular bien atendido, bien fertilizado, te genera una cantidad bastante importante de bayas que van a madurar y van a llenarse apropiadamente. Si tú no atiendes bien tu sistema radicular, obviamente vas a tener una cantidad de bayas, pero no todas ellas van a llenarse bien y no todas ellas van a llenarse con... Se me ha ido ahorita, hay un nombre específico de un componente de la baya que le permite tener ese grado de amargor en el café. Se me ha ido. Pero eso es determinante, ¿ya? Y eso está en función a la provisión tanto de agua como de nutrientes. Entonces, ahí el agua es determinante. El agua siempre va a ser determinante para el proceso de llenado, tanto de frutos como de cualquier otro órgano reservante. En frutos, en palto he visto que riego por aspersión, en palto que donde estaba asociado con otros cultivos, palto ha funcionado bien riego por aspersión. Microaspersión, no tanto, ¿no? Porque el palto tiene un tronco un poquito más grueso, su raíz un poquito más ancha, ahí lo recomendable es aspersión. Y en algunos otros depende, ¿no? Depende de los frutales y etcétera. Para la próxima clase les voy a conseguir un compendio de sistemas de riego recomendados para una serie de cultivos, ¿ya? Por ahí lo tengo. Por ahí lo tengo. A veces, ya, como veo otros temas, también me voy a olvidar. Pero les voy a facilitar ese documento, ¿ok? Listo. Muchas gracias por su atención. Nos encontramos la próxima semana. El horario ya va a ser un poco antes, va a ser mucho antes, ya se les va a indicar oportunamente. Muy buenas noches con todos. Permiso, hasta la próxima semana.